Bien, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí, ¿no? En esta charla científica, participando y también aportando, ¿no? En esta oportunidad. Como bien ya me presentó, yo soy Eliana Valdivieso Solís, soy de Bolivia, vivo en en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Y hoy día les voy a presentar este trabajo que realizamos en conjunto con algunas colegas en el laboratorio donde me desempeño actualmente como bióloga, el laboratorio de Bioscience, ¿no? Que es un laboratorio de investigación de diagnóstico clínico y molecular. Y este trabajo fue financiado por la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, que se encuentra también aquí en el departamento de Santa Cruz. Y bueno, voy a dar inicio. El título es de detección molecular de los virus de influenza A y B en muestras de pacientes positivos a SARS-CoV-2, Flurona en Santa Cruz, Bolivia. Bueno, a manera de introducción, las enfermedades del sistema respiratorio son una de las causas principales, ¿no?, de mortalidad que pueden afectar tanto a a niños menores de 5 años y personas mayores de 65 años en adelante. Muchas de estas enfermedades respiratorias suelen ser provocadas tanto por virus como bacterias, de las cuales los primeros, como pueden observar ahí, entre un 44 a 77% son provocadas por los virus, ¿no? Son los agentes principales que pueden provocar estas enfermedades respiratorias. ¿Qué virus podemos encontrar en esto? El virus sincitial respiratorio, el virus para influenza tipo 1 y 4, virus influenza A y B, bocavirus, rinovirus, adenovirus, metapneumovirus, enterovirus. De todo este grupo que les menciono, ¿no?, de estos virus que pueden dar origen a las enfermedades respiratorias, Reinas y Dueñas en el 2019 mencionan que entre un 20 a 40% de todos estos virus pueden causar lo que son las coinfecciones. ¿Qué son las coinfecciones? Es una infección simultánea por más de un virus que puede, ¿no?, encontrarse en un organismo, que pueden afectar a un organismo. Bien. Y bueno, el tema de las coinfecciones no es un tema nuevo, ¿no?, en el ámbito de la salud. Es por ello que, pero hubieron países, ¿no?, algunos países, y así también aquí en nuestro país, Bolivia, hubo cierta susceptibilidad al escuchar este tema de las coinfecciones entre el tema de el SARS-CoV-2 y la influenza, al cual se denominó flurona, ¿no? Este término atribuido de flurona es debido justamente lo dividen en dos, ¿no? Flu, que significa gripe en inglés, y rona es una contracción de coronavirus. ¿Bien? Los virus involucrados en esta coinfección, ¿no?, como la influenza y el SARS-CoV-2, tienen una gran importancia en el ámbito de la salud. Primeramente, el virus de la influenza es un virus altamente transmisible, ¿no?, que pertenece a la familia Orthomyxoviridae y suele circular en épocas de invierno, que esto va a variar de acuerdo a los diferentes continentes, a la estacionalidad, ¿no?, de los diferentes continentes. Este virus se clasifica en tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? Hay de estos tipos, de los cuales los primeros tienen gran importancia, el que sería el tipo A y el tipo B, principalmente el tipo A, debido a que suelen infectar tanto a humanos como animales. Por otro lado tenemos al síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, que es el SARS-CoV-2, ¿no?, que justamente este pertenece a la familia Coronaviridae, y causó afecciones leves como graves en toda la población, por lo que fue declarado pandemia en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Existen pocos estudios en relación a esta coinfección que se le denomina flurona, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, aquí pueden observar el virus de Vargas Ponce, que mencionan, ¿no?, que ellos han detectado 5 casos de coinfección entre influenza A y también el COVID-19 en un hospital de Perú. También hay otro tipo de estudios que hace referencia a las coinfecciones,
de SARS-CoV-2 con otro tipo de virus respiratorios. Por otro lado, en Bolivia se reportó, ¿no?, el primer caso que se diagnosticó en enero, a principios del año 2022, en enero, se diagnosticó el primer caso de flurona en Bolivia, en un paciente de 65 años que refería tener toda la vacunación completa para COVID-19, pero que no tenía la vacuna para influenza, ¿no?, que fue el único caso que se publicó, ¿no?, y no tuvimos otros estudios más que se den para saber, ¿no?, la situación actual o cómo está fluctuando esta coinfección en nuestro país. Es por eso, ¿no?, que nosotros en el laboratorio desarrollamos esta investigación en muestras de pacientes positivos a SARS-CoV-2 para identificar, ¿no?, detectar usando las herramientas moleculares, que es la PCR en tiempo real, tomando en cuenta estas características de estos virus, ¿no?, que tienen la capacidad de provocar pandemias, además de ello tienen esa capacidad de mutar, ¿no? Y por otro lado también viendo que muchos de los sectores de salud, por la situación que estaba ocasionando el virus del SARS-CoV-2, tal vez se dejó un poco de lado el tema de la circulación del virus de influenza. Entonces, en estos aspectos es por ello que decidimos realizar este estudio, ¿no?, detectar molecularmente a los virus de influenza A y B en muestras de pacientes positivos a SARS-CoV-2. Y aquí, ¿no?, el objetivo general, como bien les decía, detectar la presencia de los virus de influenza A y B en muestras de pacientes positivos a SARS-CoV-2 correspondientes a la tercera y cuarta ola de la pandemia de COVID-19 en Bolivia, con la finalidad de identificar las coinfecciones por ambos virus, flurona, aportando con información relevante para la vigilancia virológica y epidemiológica. Dentro de los objetivos específicos fue identificar mediante técnicas moleculares a estos virus de influenza A y B, describir los signos y síntomas más frecuentes de los pacientes positivos para SARS-CoV-2 e influenza, ¿no?, que tuvieran esta coinfección de flurona, identificar el grupo etario y el sexo más prevalente con presencia de coinfección, y correlacionar los valores de umbrales de ciclo de los casos positivos a flurona con los signos y síntomas presentes en los pacientes que hayamos detectado. Y bueno, la metodología, el estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular e Investigación Bioscience, que se encuentra en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz. En este estudio fue descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, ya que se utilizaron muestras de pacientes positivos a SARS-CoV-2 que fueron procesados durante, bueno, desde el mes de abril de 2021 hasta enero del 2022. Fue ese el tiempo en el cual nosotros tomamos para hacer este estudio, que justamente este tiempo desde abril de 2021 hasta enero del 2022 comprendieron lo que son la tercera ola y la cuarta ola aquí, ¿no?, en Bolivia. En los criterios de inclusión, ¿qué fue lo que tomamos en cuenta para incluir, ¿no?, y que puedan formar parte de nuestro estudio? Que todos estos pacientes que nosotros seleccionemos, las muestras de los pacientes que seleccionamos, sean pacientes positivos que presenten sintomatología de gripe. Así también tomamos otro criterio de inclusión en el caso del umbral de ciclo CT, que todas estas muestras de pacientes positivos a SARS-CoV-2 tengan un CT menor o igual a 28. ¿Y cómo es que nosotros seleccionamos, ¿no?, todos estos datos, cómo fuimos excluyendo para poder tener muestras que nos ayuden a desarrollar este estudio? Tenemos nosotros en el laboratorio como respaldo las planillas de procesamiento, ¿no? También pueden observar esta ficha epidemiológica que nos otorga el Ministerio de Salud en Bolivia para hacer seguimiento a todos los casos, ¿no?,
que fueron positivos o negativos, pero donde podemos anotar tanto los datos personales, antecedentes epidemiológicos, datos clínicos, datos en caso de hospitalización o enfermedad de base, todos los datos de cada uno de los pacientes que ingresan a un laboratorio para desarrollarse una prueba molecular para SARS-CoV-2, ¿no? Entonces tomamos todos estos elementos para poder nosotros hacer la selección de nuestras muestras en base a los criterios de inclusión. Y bueno, ya en el laboratorio, lo que hicimos una vez tenido todas las muestras con los criterios de inclusión, buscamos las muestras en el banco de muestras que tenemos aquí en el laboratorio, que las muestras están conservadas a menos 20 grados centígrados. Todas las muestras que utilizamos eran de hisopado combinado, ¿ya? Es decir, se tomaron las muestras, ¿no? Tanto nasofaríngea como orofaríngea, y todas estas muestras estaban conservadas en medios de transporte viral a menos 20 grados centígrados, ¿no? Para posteriores investigaciones que justamente nos tocó poder hacer uso de ellas para esta investigación que ahora les estoy mostrando. Seguidamente, ya en el proceso ya para ir a identificar, lo primero que hicimos fue hacer una alícuota de todas esas muestras positivas a SARS-CoV-2 que seleccionamos, una alícuota de 200 microlitros, esto en base al kit, ¿no? Con el cual íbamos a trabajar, o trabajamos, perdón, ya en el momento de extracción de material genético, ¿no? Aquí podemos observar en la tercera foto, es donde estuvimos desarrollando la extracción de material genético, que es de tipo ARN, ya que tanto SARS-CoV-2 como influenza tienen este tipo de material. Para la extracción de material genético usamos el método basado en técnicas de columna de sílice, que a través de ello pudimos hacer la obtención del ARN. Bueno, ahora continuando, ya aquí esta es la fase de la RT-qPCR, ¿no? Que sería la retrotranscriptasa en PCR en tiempo real, que en el gráfico 1, creo que no puedo usar, perdón, esto tenía que usar, tengo el puntero, voy a usarlo, que no lo usé. Ahora sí, aquí. En el gráfico 1 podemos observar, ¿no? Estamos dentro de una cabina de flujo laminar, que en estos primeros 3 cuadros que pueden observar es la pre-PCR, el área de pre-PCR. Nosotros trabajamos con un mix de la marca de Logix Smart, de la línea Co-Diagnostic. Este Logix Smart, este mix es ABC, porque nos permite detectar influenza A, influenza B y COVID al mismo tiempo, ¿no? Es una multiplex, es un master mix multiplex. Entonces, a partir de una muestra, nosotros podemos lograr detectar tanto influenza A como B y el SARS-CoV-2, que ya sabíamos que estas muestras eran positivas, pero también nos ayudaron a tener como un control, ¿no? Y bueno, se siguió todos los pasos que dicta el fabricante para poder desarrollar, ¿no? Este procedimiento. Primero se descongelaron los reactivos, ¿no? También se hicieron uso de tubos de PCR, unos microtubitos bien pequeñitos, una capacidad de 50 microlitros, ¿no? Todo se trabajó con una gradilla de hielo para evitar una degradación, ¿no? Del mix o que se nos dañe. Entonces ya seguidamente, siguiendo en el área de pre-PCR, hicimos la adición de master mix y el control negativo, ¿no? Y ya pasamos a otra área, que ya esta es el área considerada aquí en nuestro laboratorio, el área de PCR, que es donde solamente se cargan las muestras que son positivas a SARS-CoV-2 y el control positivo. Esto con la finalidad de evitar, ¿no? Una contaminación tanto del control negativo como del master mix y tener falsos positivos o en el caso de influenza A o B, ¿no? Entonces aquí ya en el sector de PCR nosotros cargamos las muestras, se cargó el control positivo, se taparon esos tubitos
donde se introducen los microlitros de muestras y controles positivos, se codificaron para posteriormente llevarlo al ciclador magnético, que también es de la línea Codiagnostic, ¿no? Con el cual trabajamos aquí en el laboratorio, y ahí se desarrolló este análisis durante 1 hora y 22 minutos. Ya en el análisis de datos, como bien al inicio, todos nuestros datos que seleccionamos, primero se usó el programa Excel, y ya de Excel se trabajó con el estudio, ¿no? En el cual se aplicaron correlación de Spearman, chi cuadrado de Pearson, para hacer los análisis correspondientes. Cabe mencionar también que toda la información correspondiente de cada paciente fue manejada de forma confidencial. Y bueno, aquí ya podemos observar parte de los resultados que logramos obtener. Como bien les mencioné, el estudio abarcó muestras desde el mes de abril de 2021 hasta enero de 2022, las cuales corresponden a la tercera y cuarta ola desarrollada en Bolivia. Estas muestras, aquí pueden ver, ¿no? De cada mes cuántas muestras logramos seleccionar. En el laboratorio, desde la tercera ola hasta la cuarta ola, logramos obtener 1.384 muestras positivas, ¿no? Procesamos 1.384 muestras positivas, de las cuales solamente trabajamos con 206 muestras que cumplían con los criterios de inclusión que les mencioné anteriormente. Ahora, en este tiempo, solamente logramos detectar 10 muestras que fueron positivas a influenza A, 2 en el mes de diciembre y 8 en el mes de enero, ¿no? Y justamente estas 10 muestras positivas a influenza A se detectó en el periodo de la cuarta ola. Es decir, que encontramos la coinfección por SARS-CoV-2 e influenza A durante la cuarta ola, periodo en que justamente ingresó la variante Omicron a Bolivia igual. Eso en cuestión de la identificación, ¿no? de los virus de influenza A y B. Influenza B no se detectó en este estudio, solamente influenza A. Continuamos. Ahora, entre los signos y síntomas más frecuentes en pacientes positivos a SARS-CoV-2 e influenza A, ahí podemos observar este cuadrito en el cual el síntoma más frecuente fue la tos seca con un 70%. En 7 de 10 pacientes se manifestó, tos seca, ¿no? Estos pacientes manifestaron que presentaron tos seca. Después tenemos congestión nasal con un 40%, al igual que el dolor de garganta, fiebre y malestar general. Cefalea y mialgias representaron un 30%, y un 10% manifestaron otros síntomas como sudoración y malestar estomacal. Ahora, en el caso de los grupos etarios con presencia de coinfección entre SARS-CoV-2 e influenza A, aquí pueden observar un 20% incluyó pacientes entre 18 y 24 años, que justamente en base a una clasificación de Mansilla de los grupos etarios, ¿no? Tuvimos un 20% en la población joven, y otro 80% representó a la población o al grupo etario adulto, ¿no? Que es de 25 a 64 años de edad. En el caso del sexo, el 60% fue más prevalente en las mujeres, se dio esta coinfección en mujeres, y un 40% en el sexo masculino. Ahora, en el caso de la correlación, en este punto de la correlación estadísticamente, no hubo una correlación entre el número de síntomas y el umbral de ciclo. Lo que hicimos acá, en este cuadrito que pueden observar, fue no correlacionar los CTs obtenidos, que se sacó una media de los CTs entre SARS-CoV-2 influenza que se detectó,
se sacó una media, entonces esta media fue entre 18 a 27 de todos los casos que logramos detectar, de esos 10 casos que les mencioné que logramos detectar, y los pacientes llegaron a presentar entre 1 a 6 síntomas, ¿no? Pero hicimos la correlación y estadísticamente no hubo una correlación entre los síntomas, el número de síntomas y el umbral de ciclo. Es decir que si el paciente tenía un CT bajito, el paciente tampoco no era que tenía más síntomas o menos síntomas, ¿no? No había una correlación si es que tenía más CT, menos CT, más síntoma, menos síntoma. Por ello, aquí no con este cuadro logramos decir que no hubo una correlación, pero tampoco podemos decir exactamente no hay correlación, porque como les mencioné, solamente logramos detectar 10 casos de pacientes que presentaron con coinfección, ¿no? Es un número bajo quizá, y necesitaríamos mayores casos, mayores pacientes para poder decir exactamente si hay o no hay una correlación entre el número de síntomas y el umbral de ciclo. Y bueno, en las conclusiones, aquí los casos de flurona, como les mencioné, se detectó entre diciembre de 2021 y enero de 2022, meses que corresponden a la cuarta ola de la pandemia de COVID en Bolivia y que coincide con el ingreso de la variante Omicron a nuestro país. El mayor síntoma manifestado por los pacientes con presencia de flurona fue la tos seca en un 70%, sin embargo un 10% presentó sudoración y malestar estomacal. ¿No? Síntomas que difieren con otras investigaciones, ¿no? Que no han sido reportadas. El 80% de los pacientes con flurona fueron adultos de 25 a 64 años de edad, y el sexo femenino fue el que presentó mayores casos de coinfección. Y como mencioné, estadísticamente no existe una correlación entre la cantidad de síntomas y el CT detectado en los pacientes con flurona, por lo que sería conveniente realizar un estudio con mayor número de casos. Así también otra de los detalles que observamos, ¿no? Que también los pacientes con los que trabajamos, como bien menciono, están entre jóvenes y adultos. No hemos trabajado con pacientes pediátricos, entonces una de las recomendaciones también es para ver estos casos de coinfección entre SARS-CoV-2, que justamente es un virus nuevo, ¿no? Recientemente lo tenemos desde finales del 2020, entonces ya hemos pasado más de 4 olas, entonces sería bueno verlo cómo surge, ¿no? Cómo fluctúa esta coinfección tal vez en niños, ya que nuestro estudio también solamente abarcó jóvenes y adultos. Otro de los puntos también, tomar tanto sintomáticos como asintomáticos. Nosotros hemos tomado solamente pacientes con sintomatología. Y otro detalle también que hemos visto es poder observar si los pacientes que ya tuvieron coinfección tuvieron alguna secuela, ¿no? Tal vez ver ese punto también para observar. En el caso del SARS-CoV-2 nosotros tuvimos, ¿no? Hubieron pacientes que quedaron con alguna secuela. Entonces, pacientes con coinfección, ¿qué secuelas pudieron tener quizá? O tal vez no hubo ninguna secuela, ¿no? Y otro, el último, también ver si estos pacientes con coinfección tenían las vacunas para influenza, ¿no? Porque como bien les mencioné anteriormente, en el primer caso que se diagnosticó en Bolivia, el paciente mencionaba que no tenía la vacuna para influenza, pero son cabos sueltos que quedan por seguir estudiando para poder ver, ¿no? cómo realmente es esta coinfección entre SARS-CoV-2 e influenza.